amigos, etcétera. Aprende uno estrategias de difusión nuevas con estos medios. Ya estamos transmitiendo en vivo. Vamos a dar inicio a la reunión. Unas recomendaciones básicas para la conexión. Por favor, mantener los micrófonos apagados al mismo tiempo que los videos. Para los panelistas, por favor, mantenerlos encendidos. Bienvenidos y que disfruten de este evento. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook Live de la facultad. Y bueno, que lo disfruten. El 6 de noviembre de 1820, David Jewett, coronel de la Marina de las Provincias Unidas del Río de la Plata, izó por primera vez la bandera nacional en las Islas Malvinas y realizó advertencias a buques extranjeros para que cesaran la depredación de los recursos. Este acontecimiento, oficial y público, se enmarca en la serie de actos realizados por el naciente Estado argentino. Así se construyó la posesión efectiva de las Islas Malvinas y un ejercicio de soberanía que fue interrumpido el 3 de enero de 1833, cuando el Reino Unido usurpó las islas y expulsó a las autoridades legítimas y a la población. Ningún gobierno argentino consintió jamás esa usurpación. La recuperación del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, respetando el modo de vida de sus habitantes y de conformidad con el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable para nuestro país. La República Argentina reitera su reclamo en la cuestión Malvinas y expresa nuevamente su firme disposición de reanudar a la brevedad las negociaciones de soberanía con el Reino Unido en los términos fijados por la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU. Obligan a reconocer al ganador. Mi consejo para el presidente Trump es, si quieres a estas alturas del juego ser recordado como alguien que puso al país primero, es tiempo de que lo hagas. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta primera parte del evento sobre la cuestión Malvinas y la Antártida. La segunda parte se realizará el día 24 de noviembre a la misma hora de hoy. En nombre de la Embajada de Argentina en Colombia y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Bosque, doy la bienvenida a nuestros panelistas invitados, el embajador Daniel Fernando Filmus, secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la República de Argentina, la periodista científica y escritora Ángela Posadas Swafford, miembro de 6 expediciones y viajes antárticos, y el doctor Fernando Villamizar Lemos, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, experto en el Tratado Antártico. Me voy a dirigir primero al embajador Filmus, entonces en ese sentido vamos a poner un pequeño video presentándolo.
Bueno, entonces iniciamos este encuentro con este corto video de las Malvinas que acabamos de ver sobre esta cuestión Malvinas y quisiera preguntarle al embajador Filmus por una parte, dado que no se han realizado negociaciones de soberanía sobre las islas entre Argentina y el Reino Unido desde los años 70, ¿qué se puede esperar en ese sentido? Por otra parte, ¿cuál es la relación entre las Malvinas y la Antártida, esa extensísima área de 14.000 kilómetros cuadrados? Bueno, primero, buenos días a todas y todos. Un enorme honor poder compartir este momento con todas y todos ustedes. Realmente es una posibilidad enorme la que nos dan de comentar, de plantear cuál es la mirada argentina. Quiero agradecerle a la universidad la posibilidad de este diálogo. La Universidad del Bosque la conocemos. Realmente creemos que es importantísimo poder tener este vínculo y estrechar la relación entre todos los países de América Latina y fundamentalmente a través de poder generar momentos académicos como este para discutir en profundidad una temática que es de toda la región, porque no solo, como usted lo planteaba recién Beatriz, no solo el tema de las Malvinas, sino también el tema de la Antártida, que es un tema donde todos los países de la región tenemos una preocupación enorme por su preservación y su vigencia para las próximas generaciones. Muy brevemente, como ustedes vieron en el video, se están cumpliendo este año 200 años desde que Argentina levanta la bandera en Malvinas. Es, como sabemos, herencia de la colonización española y a solo 4 años de haber declarado la independencia en 1816, Argentina toma posesión firme de las islas, como decía el video también, para preservar y regular la pesca indiscriminada que había en la región y realmente hacer un ejercicio de soberanía que se extendió hasta 1833, donde los británicos, sin lugar a dudas por intereses económicos, ocupan y usurpan las islas y las tienen hasta hoy. Viene bien lo que planteaba recién en la pregunta Beatriz, porque Argentina, después de que en el año 1965 se aprueba la resolución 2065 de Naciones Unidas, donde dice que hay un diferendo por la soberanía territorial y que deben encararlo en forma bilateral en la negociación Reino Unido y Argentina, hay que decir que ese mismo diciembre comienzan las negociaciones. El canciller Stewart, el canciller británico, viene a la Argentina y comienzan las negociaciones para la transferencia de la soberanía. Hay que decir también que esa resolución de Naciones Unidas, la 2065, fue aprobada por unanimidad. Si ni siquiera Reino Unido votó en contra de la resolución que decía que había que negociarlo bilateralmente porque había claramente un diferendo de soberanía. Y es bien interesante porque la negociación duró entre el año 65 y el año 82, y de acuerdo a lo que decía la propia resolución, todos los años los dos países tenían que rendir un informe hacia Naciones Unidas respecto de en qué se había avanzado en la negociación. Así que fueron años fructíferos, fueron años importantes, porque si bien se postergaba y Reino Unido buscaba excusas para no generar la transferencia del ejercicio de la soberanía, Argentina y las islas trabajaron en forma unificada. Las islas están en una situación muy marginal. Argentina llevó a sus islas el primer aeropuerto, la calefacción, llevó salud, llevó educación, maestras argentinas iban a enseñar español, correo por primera vez, y la verdad que las islas se integraron al continente en una forma bastante intensa. Después del 82 y después del conflicto bélico que todos conocemos, Naciones Unidas vuelve a hacer una resolución diciendo de que la naturaleza del diferendo no había sido modificada por el conflicto bélico y que los dos países debían reiniciar las negociaciones. Bueno, eso fue en el año 82, estamos a 38 años, nunca más Reino Unido se volvió a sentar con Argentina a debatir, a discutir, a buscar los caminos para resolver el diferendo, a pesar de que todos los años las Naciones Unidas, a través del Comité de Descolonización,
generan una declaración planteando que el único camino es la negociación bilateral y que el único camino es la diplomacia y la paz para resolverlo. Nunca más Reino Unido se sentó a la mesa de las negociaciones, a pesar de que la OEA, a pesar de que la CELAC, a pesar que la UNASUR, a pesar que la OLADE, a pesar que el G77 más China, justo la semana pasada 134 países, a pesar de que la cumbre de los países africanos, de los países árabes, que todo el mundo le dice a Reino Unido que hay que sentarse a dialogar, nunca hemos logrado que Reino Unido escuche a la comunidad de las naciones y nos podamos sentar nuevamente, como plantea la Constitución argentina, en forma pacífica y diplomática para resolver el diferendo. Y esto genera que sea todavía una de las 17 situaciones coloniales que las Naciones Unidas tienen pendiente para resolver. Por eso Argentina insiste y agradece el apoyo y la solidaridad colombiana, que en cada uno de estos eventos a los que me estoy refiriendo ha votado junto con Argentina y junto con toda América Latina. Chile es otro de los países que apoya más firmemente la soberanía argentina sobre las islas. Han planteado una y otra vez que no es un problema de Argentina, sino que es un problema de toda la región. Ya en 1833 varios países de América Latina se habían solidarizado con la situación argentina. Así que lo que espera Argentina es que Reino Unido escuche que no hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI y vuelva a sentarse a la mesa. Ok, sí. Gracias. Y la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver un poco con esta relación con la Antártida, relación de las Malvinas con la Antártida, me gustaría si nos pudiera desarrollar un poco esa idea. Bueno, me gustaría desarrollarla no desde una perspectiva porque la soberanía de una no tiene que ver con la soberanía de la otra. Son razones totalmente diferentes. Argentina y Chile son los únicos dos países que comparten en este sentido y la mirada respecto de la Antártida en aquellos aspectos que hacen a reconocer la soberanía reclamada por el otro país en los lugares donde no se enciman, pero como todos sabemos el Tratado Antártico en su artículo 4 preserva los derechos de soberanía, el reclamo de soberanía de los países, mientras que esté el tratado en vigencia, y el tema de Malvinas es un tema de una naturaleza totalmente distinta a la cuestión antártica. Sí, estamos convencidos, porque aparte, sin ir más lejos, hace 2 semanas, en la convención del Partido Conservador británico, han planteado como el eje central de por qué estar en Malvinas. Para Reino Unido, ellos dicen Malvinas es la puerta de entrada a la Antártida y tener presencia en Malvinas es lo que le permite demandar la proyección. Y Reino Unido reclama de la Antártida toda la parte chilena, toda la parte argentina y incluso le ha puesto el nombre de la reina. Así que mientras que para nosotros son dos cuestiones totalmente distintas, insisto, se trata, mientras que uno está preservado por el Tratado Antártico, nuestros reclamos de soberanía de los países que son firmantes originales del Tratado Antártico, aquellos que tienen reclamo de soberanía. En el caso de las Malvinas lo que hay es una usurpación, no solo Malvinas, hay Georgias y Sandwich del Sur, islas que el Reino Unido ha ocupado y que tienen soberanía argentina sobre esas islas. Una cuestión más que me parece importante es el lugar estratégico para el Reino Unido, y que, insisto, porque es planteado permanentemente por el Reino Unido, que tienen las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas no solo por su proyección antártica para el Reino Unido tienen importancia, sino también porque están en un lugar geopolíticamente estratégico que controla el pasaje entre el Pacífico y el Atlántico. Esto para un país como Reino Unido, que tiene 10 de las 17 colonias que quedan en el mundo son británicas, y son todas islas, salvo Gibraltar, que claramente juegan un papel, como otras islas del Atlántico Sur, que sin lugar a dudas Reino Unido tiene en todavía como herencia de su pasado colonial, pero que sigue siendo un espíritu colonial. Ahí lo vemos claramente cuando uno mira las 200 millas de zona económicamente exclusiva que tiene Reino Unido alrededor de Georgia, Sandwich y Malvinas.
uno se da cuenta de la dimensión de lo que tiene usurpado Reino Unido. Para que ustedes tengan una idea, la zona económicamente exclusiva, sumado Malvinas, más Georgia, más Sandwich del Sur, son 2.200.000 kilómetros cuadrados. 2.200.000 kilómetros cuadrados. Para tener una dimensión de eso, eso es 10 veces más grande que Reino Unido. Es decir, que con la usurpación que tiene Reino Unido sobre el Atlántico Sur, tiene en una de las zonas más ricas desde el punto de vista vitícola, de biodiversidad, de hidrocarburos, tiene una posesión, o sea, atribuye una posesión, insisto, en base a esa usurpación, de 2.200.000 kilómetros cuadrados. Esto es casi toda la extensión argentina continental, ¿no? Sí, muchas gracias, embajador. Bueno, me gustaría ahora presentar a la escritora y periodista científica Ángela Posada Swafford, a través también de un pequeño video. Bueno, bienvenida a la periodista científica Ángela Posada. Aquí me permito leer un pequeño párrafo de su libro Hielo. Dice: la Antártida es un lugar especial. Su corazón está libre de la inevitable tragedia humana. Aquí no hay guerras ni hambrunas. Nada se pudre. El frío ha llegado a conservar el cadáver de una foca durante más de 1000 años. Es un sitio autosuficiente, un lugar que no pertenece a nadie. Mi pregunta entonces aquí va dirigida a que, dado que este lugar enorme y maravilloso no pertenece a nadie, ¿cuál sería la forma correcta de que las poblaciones de los diferentes países accedieran a él? Beatriz, buenos días. Buenos días a todos. Señor embajador, fabuloso este encuentro. No, pues a lo que me refiero es que es como la luna de todas las naciones, la Antártida, y desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista científico, pues gracias al Tratado Antártico, pues la hemos venido protegiendo y hemos tenido una hermandad preciosa entre los países para protegerla y estudiarla. Entonces, en ese sentido de cuidarla y protegerla, es como una misión que tenemos todos a nivel planetario, diría yo, ¿no? Lo mismo que pasa pues con los océanos y lo mismo que pasa eventualmente que va a pasar con el espacio exterior, cuando nos demos cuenta de que tenemos que cuidarlo igual. Entonces, por eso pues escribí ese libro, porque a mí me parece lo más fundamental es que es de todo el mundo, es de todo, la Antártida es este legado que tenemos geológico, glaciológico para la humanidad. Y en el libro lo que yo exalto, pues además de presentar el continente a la gente que no está muy familiarizada con él, es también un poco, de cierta manera, rendir homenaje a la ciencia que se hace en él y a las relaciones internacionales que se hacen en él, que para mí son fundamentales. Yo nunca he visto la clase de cooperación y de amistad de los países en la Antártica, yo no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Entonces es como un experimento impresionante. Así que sí, hay soberanías de cierta manera, pero en general es un continente que todos tenemos que cuidar y todos tenemos que de alguna forma estudiar y darnos la mano como lo estamos haciendo ya en ese continente, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Porque tiene muchos retos, como espero que el embajador nos cuente, y el doctor Villamizar también, desde el punto de vista del derecho y todo esto, ¿no? Pero ante todo lo que yo espero es que
pensemos que esa joya hay que cuidarla a como dé lugar, porque la Antártida es capaz de destruir una civilización con un deshielo. Entonces, pues, a ver cómo hacemos. Claro, muchas gracias. Bueno, me gustaría ahora dirigirme al doctor Fernando Villamizar Lamos, también presentándolo a través del pequeño video que realizamos. Bueno, doctor Villamizar, me gustaría preguntarle a usted un poco en esta idea de cómo llegar a este territorio tan grande, en fin, ¿cómo fue el proceso del Tratado Antártico? ¿Cómo se llegó a esta herramienta legal tan importante? Bueno, doctora, muchas gracias. Le quiero agradecer la invitación a usted, a la universidad, saludar a los panelistas que me acompañan, al embajador Filmus, a la doctora Posada y a todos quienes nos acompañan desde el ciberespacio para esta presentación. En efecto, el tema del Tratado Antártico es relevante porque es el instrumento jurídico que regula este continente. A partir de él se crea un sistema que es conocido como el Sistema del Tratado Antártico, pero que su llegada no fue inmediata. Hubo un proceso muy largo que podríamos remontarnos a los comienzos de la humanidad, porque la aproximación del ser humano a la Antártida ha sido progresiva. Como es un continente tan complejo, tan difícil de llegar, en un comienzo las aproximaciones a la Antártida eran o de fábulas o de mitos. Hay muchos mitos maoríes y algunos australianos, según los cuales un héroe en una canoa llega a un territorio muy parecido a lo que, por su descripción, a lo que sería la Antártida, pero el sustento científico de esto no es muy fuerte porque las condiciones de navegación en la Antártida son bastante complejas como para que una canoa llegase. Sin embargo, estaba esa idea de que había algo mítico al sur. También Ptolomeo, en un libro que se llamaba Geografía, planteaba a partir de las navegaciones de los griegos que si había un norte, debía haber un sur. Entonces, cuando los griegos navegaban hacia el norte, navegaban hacia el Arcos, que era la estrella, que se puede traducir en español como oso, y cuando iban hacia el sur, Antarcos, de ahí el nombre de Antártida, Antártica, porque ant significa contra, antisísmico, antibalas, entonces era contra el sur, por eso Antarcos, y ahí ya había una aproximación de que algo había. Con la Antártida. Era explorativo. Hay viajes como los de Kerguelen, como los de Scott, que es el primero que se circunnavega, que son viajes explorativos porque se pensaba que la Antártida había dos hipótesis. Una, que estaba ubicado donde hoy es Nueva Zelanda, o la segunda, que estaba adosado al continente americano. Entonces la importancia de estos viajes era que iban descomponiendo esas hipótesis y se iba configurando la idea que había un continente independiente. Después, hablando muy rápido para llegar al Tratado Antártico, sino que todo esto es necesario. Pero está muy interesante la historia igual. Ya, es que yo lo cuento, disculpe que lo cuente tan largo y le pido disculpas a los presentadores, porque cuando yo llegué en el 2012 de una excursión antártica, me percaté que en Colombia no había mucha idea de esto. Colombia ahora quiere
ser parte del Tratado Antártico como miembro consultivo. Entonces creo que para todos los estudiantes es importante, que van a ser los líderes que van a llevar a Colombia al estatus de consultivo, que sepan toda esta historia. Así que disculpen si me paso un poco de tiempo. Pero saltando muy rápido en la historia, después, cuando ya la navegación sabe que la Antártida no está ubicada donde se pensaba y que era un continente independiente, ocurrió un fenómeno comercial muy importante, del cual el embajador Filmus habló cuando trató el tema de las Malvinas, y es que se empezó a generar una pesca, y junto con la pesca hubo una actividad que fue fundamental para el descubrimiento de la Antártida, que fue la caza de focas. Las focas hoy son animales que para nosotros son de museo o de parque, pero en el siglo XVII, XVIII, XIX eran muy importantes, porque a partir de la foca había una gran producción industrial. Los cueros eran utilizados para los abrigos, las damas de alta sociedad en varias partes del mundo. Los bigotes eran utilizados para los pinceles de los artistas más avanzados. La grasa era usada para las luminarias. Acuérdense que no había electricidad. Entonces, las luminarias públicas se encendían con el aceite de las focas antárticas. Y los huesos eran muy valorados en el Asia porque los machacaban y tenían supuestamente efectos afrodisíacos. Haciendo un parangón a los tiempos actuales, sería como el Viagra del siglo XVIII, XIX, y por eso era tan valioso los huesos de las focas. Y las focas... Lo lamento, se desconectó un momento. Les contaba que las focas originalmente no habitaban en la Antártica, sino que eran periantárticas. Pero la caza masiva hizo que las focas se refugiaran en el territorio antártico, y los buscadores, los foqueros, al buscar a las focas, empezaron a descubrir esta geografía antártica. Esto ocurrió lo mismo tiempo después con las ballenas. Las ballenas eran muy importantes para la industria del siglo XIX y primera parte del XX, y también los cazadores de ballenas las empezaron a exterminar. Las ballenas bajan al territorio antártico y a partir de ahí se empieza a conocer la geografía antártica. Hacia 1820 hay rastros de que ya el ser humano, a partir de estas búsquedas de focas o de ballenas, toca territorio antártico. Pero ahí empieza otra búsqueda por la Antártida, que ya no era solamente de sus recursos vivos, sino empieza una búsqueda científica. Y tanto las expediciones foqueras como balleneras iban acompañadas de ciencia. Y la primera parte del siglo XX se fundamentaba en buscar el polo sur magnético, algo que se logró en el verano de 1912, verano antártico de 1912, lo logra un noruego, Amundsen, que era muy importante para Noruega, que recién se había independizado de Suecia, y fracasa una expedición de Scott, que llega días después y ve la bandera noruega. Pero junto con esto empieza otro fenómeno muy importante, y acá hay una conexión con las Malvinas, y es que en 1906, previo a esta carrera por la Antártica, empieza la reclamación territorial británica sobre la Antártida. Y el título que utilizaban los británicos era la proyección desde las Islas Malvinas hacia el territorio antártico. Esto, como dijo el embajador Filmus, lo corrigieron en el 2011-2012, y ahora es territorio de la Reina. Pero en su momento, la primera reclamación que hacen los británicos es basada en la proyección de las Islas Antárticas. Junto con esta reclamación, a lo largo de la primera parte del siglo XX se dan otras reclamaciones. Hay 7 estados reclamantes. Empieza la Gran Bretaña, después siguen Noruega, que tiene una gran porción, Australia, Nueva Zelanda, Francia en los años 20, y las últimas reclamaciones, por
decreto en el caso chileno, se dan en los años 40. Argentina también ya tenía su reclamación. Y en los años 40 se mantiene este estatus de reclamaciones territoriales en la Antártida. ¿Qué pasa? Que se buscan en estos años una fórmula para la Antártida. Se habla de condominio, se habla de un territorio fiduciario, con el gran problema de que la Antártida no tiene población nativa. Entonces esta idea que había funcionado en otras partes del mundo se descarta en la Antártida. Hay una propuesta chilena que se deja de lado, que se conoce como la Declaración Escudero, o la Propuesta Escudero, y esta Propuesta Escudero es la base del artículo 4 del actual Tratado Antártico, que es un acuerdo para estar en desacuerdo. ¿Cuál es este acuerdo? Era plantear que mientras se negociaba qué iba a ocurrir con la Antártida, las reclamaciones se suspendían. Esa era la propuesta original de la Declaración Escudero. Pero también en los años 40 se desecha. En los años 40 ocurren además dos fenómenos que van generando presión sobre la Antártida. Podríamos hablar que la Antártida para los años 50 tiene dos presiones globales y una regional. La primera presión global es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se interesan en la Antártida de manera muy, muy fuerte. Estados Unidos envía en 1946 y adelante envía unas excursiones muy grandes, High Jump 1 y 2, y la Unión Soviética hace algo que, bueno, podría hablarles mucho tiempo de eso, pero por temas de tiempo voy a concretar, hace algo que parecía inédito, y es que reconoció un acto de la Rusia imperial, los actos de exploración de Fabian Gottlieb von Bellinghausen, que era estonio, y para sustentar sus reclamaciones en la Antártida. Entonces la Antártida con estos dos puntos propios de la Guerra Fría entra en el panorama mundial y hay una presión muy fuerte por este juego de la Guerra Fría que ustedes conocen. También en los años 50 se da otra presión global sobre la Antártida y que tiene que ver con el tercer mundo, el auge del tercer mundo. Muchos países del tercer mundo estaban en contra de la descolonización. India lidera durante todo o gran parte de los años 50 en sus discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, reclama permanentemente que la Antártida no debe ser apropiada. Y con el espíritu de Bandung, esta idea toma mucha fuerza. Entonces, esto genera mucha presión en la Antártida. Y una tercera presión que sufre la Antártida en los años 50 es de orden regional. Porque, como bien dijo el embajador Filmus, hay una reclamación del Reino Unido que se sobrepone a la reclamación argentina y chilena. Y resulta que empezaron hostilidades de tipo militar incluso. ¿Sí? Hay un famoso capítulo del HMS Snipe, que es un bombardero, una cañonera, perdón, que bombardea constantemente las instalaciones que tenía Argentina y Chile en territorio antártico. De manera que toda esa presión además lleva a que el Reino Unido demande a Argentina y a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en un proceso que finalmente la Corte Suprema lo retira de tabla porque no había jurisdicción de la Corte para el caso, pero que igual era una presión importante sobre la Antártida y hace que en los años 50 el diálogo antártico esté congelado. Y es a partir de la ciencia que es ese tratado antártico que empieza la idea del tratado antártico, porque en el año 57-58 tuvo lugar el Año Geofísico Internacional, en el cual se investigaba sobre la Antártida, entre otras cosas, también sobre el Polo Norte, pero sobre la Antártida y el espacio exterior, y para hacer esas investigaciones se planteó el principio de libertad de investigación científica. Cualquier estado podía ir a la Antártida a investigar.
Y fueron 12 estados, los 7 reclamantes, más otros 5, que empiezan este diálogo y esta cooperación, que habilita lo que se conoció posteriormente como la Conferencia de Washington, de octubre de 1959, y tras más de un mes de negociaciones, el 1 de diciembre se adopta el texto del Tratado Antártico, que, bueno, ya he hablado mucho, pero ese ha sido el camino para el Tratado Antártico, y que establece 5 principios fundamentales para las relaciones antárticas. En primer lugar, es un lugar que se debe utilizar con fines pacíficos, no se prohíbe el uso de armas nucleares, etcétera, etcétera. En segundo lugar, hay un principio de libertad de investigación científica. Cualquier estado puede ir a investigar, obviamente con los protocolos adecuados que contiene el Protocolo de Madrid. Hay libertad de intercambio de información y de investigadores, establecido en el artículo 3º. En el artículo 4º, que es fundamental, se suspenden las reclamaciones, se impide hacer nuevas reclamaciones o extender las ya hechas. Y un quinto principio que le da mucha fuerza al Tratado Antártico es el consenso. Entonces, para no tener más tiempo, dada la amplitud de la pregunta, dejo acá, pero el Tratado Antártico es el principio de un nuevo escenario en las relaciones antárticas que se va regulando a través del sistema de Tratado Antártico y que, si más adelante puedo hablarlo, está también muy tenso por las nuevas necesidades y por las nuevas actividades que se hacen en el territorio del continente blanco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villamizar. Bueno, aquí en este momento que ya hemos escuchado, por lo menos inicialmente, a los 3 invitados, abrimos preguntas al público. Mientras llegan esas preguntas, yo hago una abierta al que la quiera contestar de ustedes 3. Desde el punto de vista estratégico, sobre un territorio que contiene la mayor cantidad de hielo del planeta, es decir, pues de agua, que se podría convertir en el más grande laboratorio en el mundo, donde ya existen incluso varias bases científicas y militares. ¿Cuál puede ser el impacto de lograr un espacio en este lugar, el impacto para el lugar mismo, ¿no? ¿Y cómo podrían acceder a él los países con menos recursos? Es decir, lo que vemos es que generalmente llegan allí los países más grandes. ¿Cómo podría abrirse a que todo el mundo se pueda beneficiar de esta región sin destruirla, ¿no? Sería como la pregunta al que quiera contestar. Bueno, sí. Nadie abre el fuego, empiezo. Claro. Pero fue muy breve. Adelante. Querría destacar 2 aspectos. En primer lugar, el tema de la colaboración científica, y en el caso de Colombia y Argentina, venimos llevando adelante una colaboración científica con Colombia respecto de, y Chile hace exactamente lo mismo, porque Chile y Argentina tienen una característica común de colaborar con los países que quieren investigar. Solo se puede investigar en la Antártida, y Argentina tiene 13 bases en la Antártida, y en muchas de ellas hay investigación científica, y damos el apoyo logístico, como también lo hace Chile, a muchos países que quieren, por nuestra proximidad a la Antártida, jugamos un papel decisivo, importantísimo, en el apoyo a los países que quieren investigar, en nuestras propias bases, donde ha habido investigadores de muchísimas nacionalidades, entre otras colombianos, y realmente hay un espíritu de trabajo en la Antártida que refleja el espíritu del Tratado Antártico, de que solo puede ser para la investigación, para la preservación y para las generaciones futuras. En este sentido, quiero dar un ejemplo que Fernando seguramente conoce y que Ángela debe haber también tomado contacto, es que Argentina y Chile en este momento son los únicos 2 países que están proponiendo la creación de un área marina protegida en la zona antártica de la península que veíamos recién. Es el primer caso donde los 2 países están trabajando en forma conjunta justamente para preservar el krill, para preservar los recursos naturales que son los que permiten la alimentación de toda la cadena de especies que existen allí en la Antártida. Y si se termina con eso, peligra el futuro de las especies marítimas que están allí. Creo que la Antártida es un buen ejemplo, lo decía Ángela antes,
Fernando lo planteaba recién, es un buen ejemplo de cómo puede colaborar todas las naciones para construir un mundo mejor. Me parece que si nosotros preservamos la Antártida como un espacio de investigación, la preservamos como reservorio de agua dulce, que sin lugar a duda, por la pregunta que hacía, es el principal reservorio de agua dulce, con una preocupación enorme. No sé si ustedes vieron ya las fotos de los últimos años de la Antártida, ya se ve más marrón que blanco en algunas partes, y la península es justamente una de las áreas más vulnerables, donde vemos que el calentamiento global está golpeando fuertemente. Recomendaría un excelente video de National Geographic donde rescata el trabajo de Argentina y Chile en el territorio antártico, y termina incluso con la exposición de los dos presidentes, el presidente Piñera y el presidente Fernández, planteando este tema de por qué preservar la Antártida. Yo creo que es un buen ejemplo, y la pregunta viene bien para decir eso y para resaltar la importancia de que nuestros países que tienen esa posibilidad de brindar apoyo logístico a quienes quieran hacer investigación en la Antártida, lo sigamos haciendo. Nos tocó participar hace 2 o 3 semanas de la reunión de los administradores latinoamericanos antárticos, donde participaron también los colombianos, de programas antárticos, para tratar de todos juntos trabajar nuestra región para preservar la Antártida. Muchas gracias. Bueno, aquí ya hay varias preguntas del público. ¿Puedo hacer una pequeña intervención, Beatriz? Claro. Completamente estoy en la misma página con el embajador. Y además hace una semana o menos, salió en las noticias como Colombia, ayudada por Argentina, puso en la base Marambio una primera como estación o antena o algo para estudiar fenómenos electromagnéticos. Importantísimo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también esa cooperación puede ir al revés. Para mí fue un orgullo en las expediciones que participaba con Antártica, ver cómo Colombia, pues con esos primeros pasos vacilantes al principio, pues también ofrece sus instalaciones, su buque a otros investigadores. Y para mí fue lindo ver, por ejemplo, durante nuestra primera expedición en el 2014-15, cómo pudimos usar nuestro helicóptero para ayudar a los expertos estaban haciendo un estudio en la base Juan Carlos I de España. Entonces es bonito uno poder también como que pues hay que devolver el favor. Entonces esto va de ambos lados, y eso es una forma para que los países que están más alejados o que no tienen tanta injerencia al principio en la Antártica puedan poner su grano de arena. Pero el punto pues es la cooperación, perdón. Ahora sí. Claro, ¿no? Importantísimo. Sí. Bueno, pues acá hay una pregunta, hay preguntas para todos. Voy a empezar por preguntarle a Ángela algo que me recuerda un comentario de nuestro decano, el doctor Carlos Escobar Uribe, que decía que ahora en este punto de la historia, cuando todo parecía tan cercano por los adelantos tecnológicos, digamos que uno recorre el planeta con relativa facilidad, lo único que de verdad suena todavía lejísimos es la Antártida, ¿no? O sea, entonces es muy interesante que haya personas como ustedes que hayan ido, que que lo tengan, digamos, como parte de su vida. Entonces la pregunta aquí, la primera pregunta que voy a hacer, que va dirigida específicamente para Ángela Posada, es que si nos cuenta un poco más de su experiencia en su aproximación a la Antártida, o sea, de la parte como vivencial, de cómo se tuvo que preparar, de cómo, de qué forma llegó allá, o sea, en qué sentido y de qué forma esto lo preguntan desde el público. Claro, lo hago brevemente para poder continuar la conversación sobre el tratado que es tan importante. Pues yo comencé a ir a la Antártida, mi primer viaje fue con el programa polar estadounidense. Yo pues tengo también ciudadanía estadounidense y insistí mucho, ellos llevan un periodista al año al Polo Sur, es decir, a la Antártida. Entonces, luego de varios intentos, ellos no tenían la capacidad de llevar a alguien, digamos, de medios pequeños. Yo trabajaba como freelancer. Les dije, finalmente, acuérdense de la cantidad de hispanos que hay en Estados Unidos para poder llevar el mensaje de la ciencia que se hace en Estados Unidos en el polo. Entonces me llevaron al Polo Sur geográfico y eso me dio una gran ventana para ver las bases estadounidenses de McMurdo frente del otro lado, pues de la Antártica.
y fue una cosa increíble. Y luego entonces me volvieron a invitar a la península, a pasar 2 meses allá en una estación llamada Palmer, que es como el embajador Filmus mencionaba, el punto cero de cambio climático. Y entonces en ese momento, en esos días, el presidente Obama había dotado a Palmer de todos los juguetes del mundo para estudiar cambio climático allá en el mar. Y luego para mí pues fue un honor enorme ver la invitación que me hizo el almirante de la Armada Colombiana en ese momento para acompañarlos en su primera expedición. Como bloguera, como periodista científica, ella quería alguien, ellos querían alguien con experiencia un poquito polar para poder hablar de estos temas. Y esa primera expedición me condujo a otra y luego entonces finalmente decidí hacerlo por el lado de los turistas porque empecé a entender el continente desde todo punto de vista y trabé una relación con una gran compañía de cruceros para yo hacer una investigación sobre el impacto del turismo antártico en la península, lo cual me interesaba habiendo estado estudiando esto con la Armada Colombiana, tomando muestras y sobre todo haciendo mucha batimetría, que eso fue otro motivo de orgullo, un poco ayudar a llenar esos puntos blancos que hay en los mapas, en las cartas náuticas, porque ahora, como mencionaba el doctor Villamizar y el embajador Filmus, se está derritiendo la Antártica, hay más turismo, hay menos hielo y la costa empieza a quedar libre y no la conocemos. Entonces hay un montón de pedazos destapados debajo del mar que los barcos se encallan porque no hay cartografía. Entonces eso fue una ayuda muy linda. Y el último viaje, hasta el momento fue con la NASA. Fue muy interesante, fue un avión de la NASA que salió de Punta Arenas en Chile a volar una serie de vuelos rasantes hasta el polo, midiendo cómo se ha ido derritiendo el hielo con sensores remotos para estudiar esto en conjunto con un satélite. Entonces fue muy interesante ver la Antártica desde todos esos puntos de vista y sin embargo lo que a mí pues más lo que me llega más, lo que me toca más es lo que yo llamo nuestro bloque antártico latinoamericano. Nosotros somos los chiquitos, los recién llegados de la cuadra, pero Argentina y Chile especialmente, también Uruguay, pero nos han tomado de la mano, se han quitado el pan de la boca para proveer a los colombianos de lugares de estudio, de ayuda. Por eso yo digo que es una cosa preciosa que hay que rescatar y hay que solidificar. Así que maravilloso. Bueno, por ahí. Bueno, aquí hay preguntas. Tengo una pregunta para el embajador Filmus, un par de preguntas para el doctor Villamizar. Empiezo con la del embajador. Dice, ¿cómo se lleva adelante investigación y actividades tendientes a la conservación en un marco de disputa de soberanía en espacios marítimos? Bueno, también, digo, cuando hablamos de espacios marítimos, habría que dividir si son espacios marítimos que tienen que ver con la Antártida o no. Pero en este caso, nosotros tenemos, en el caso de los mares australes, una comisión permanente de trabajo que tiene resultados enormes con la hermana República de Chile. Venimos trabajando en forma conjunta, los dos gobiernos, pero también las universidades y los institutos de investigación, estudiando justamente cómo preservamos. Los que estamos más interesados en la preservación de los recursos naturales de la Antártida, los espacios marítimos australes, somos los dos países que tenemos justamente la preocupación por el impacto que ello genera en la humanidad globalmente, en particular en nuestros territorios. Entonces, Argentina y Chile trabajan en forma conjunta muy fuertemente en esa dirección y es un ejemplo, sin lugar a dudas, para tomar en cuenta en cuanto a los mecanismos de colaboración entre las naciones. Al mismo tiempo que nosotros trabajamos en forma conjunta, uno ve que en los mares australes, fuera de la zona económica exclusiva, lo que llamamos la milla 201, tenemos en este momento cientos de buques que están depredando la región del Atlántico Sur. Y realmente también ocurre en el Pacífico, y también ocurre, y hay un acuerdo, como ustedes conocen bien, entre Colombia, Perú, Ecuador, y Chile respecto del Pacífico, porque tenemos que cuidar los recursos naturales, porque esa depredación sin lugar a duda golpea el futuro de la humanidad y golpea los recursos que son necesarios, imprescindibles para el sustento de la vida humana.
Así que estamos con mucha preocupación y creemos que tiene que haber reglamentos muy firmes para aquellos espacios en el TAMAR donde potencias extranjeras acuden al sur a llevarse los recursos que son de la humanidad, y en algunos casos ingresan a las zonas económicas exclusivas de nuestros países para depredarlos. En el caso puntual que nos preocupa a nosotros, sin lugar a duda, el área marina protegida en la cuestión antártica va a jugar un papel importante, y sabemos que mientras que hay algunas naciones que apoyan la idea de un área marina protegida pensando en el futuro de la humanidad, hay otras que solo piensan, como Fernando señalaba, casi como si estuviéramos en la época de las focas para su utilización, o las ballenas para su utilización, solo piensan en lo inmediato y tienen poca preocupación sobre el futuro. Por eso son tan importantes las convenciones y que se cumpla lo que dicen las convenciones, tanto lo que está planteado en el Tratado Antártico como la Convención sobre Recursos Vivos Marinos de la Antártida, que nos parece que es central que se cumpla, ¿no? Hay, insisto, dos miradas: una mirada muy cortoplacista, simplemente por la explotación del recurso económico, y otra mirada que piensa en las futuras generaciones. Muchas gracias. Bueno, aquí hay dos preguntas para el doctor Villamizar, que creo que de pronto nos las puede de alguna forma unir o contestar por partes, pero que son pertinentes. Una solicita que de manera respetuosa la oportunidad de volver a escuchar los elementos 3, 4 y 5 del Tratado de la Antártida, digamos, explicarlos como en términos muy sencillos para ampliar un poco eso que les suscita inquietud a algunos de los participantes. Y la otra es si el Tratado Antártico contempla o incluye la preservación y cuidado de la fauna que habita este continente, desde la caza de animales como las focas hasta la muerte de osos polares por el hielo derretido. Perdón. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, reitero los principios del Tratado Antártico. El primero es el uso pacífico del territorio antártico. Del territorio antártico. El segundo es la libertad de investigación científica. El tercero es la cooperación científica internacional, de la cual se ha hablado anteriormente. El cuarto es la suspensión se reconocen las reclamaciones, pero se suspende la realización de nuevas reclamaciones o la ampliación de las ya realizadas. Y el quinto, que es un principio que no está establecido concretamente en un artículo, sino que se infiere por el funcionamiento de la reunión consultiva del Tratado Antártico, es que la toma de decisiones se realiza mediante el consenso. Esos serían para resolver la primera pregunta, esos serían los 5 puntos. Y el segundo tema, también vámonos un poquito a la historia para poder entender el tema de la pregunta. El Tratado Antártico, al punto donde yo llegué en mi exposición, es un tratado que tiene un objetivo claro, que es geoestratégico y geopolítico: evitar una confrontación por la Antártida. Pero al poco tiempo, el Tratado Antártico empieza a funcionar en 1961, y al poco tiempo se percibe que no hay disposiciones para la protección ambiental. A partir de ahí se empiezan a crear las medidas de Bruselas, la Convención de las Focas de 1970 y otra serie de convenciones que son lo que hoy se conoce como el sistema del Tratado Antártico, que son una serie de mecanismos, convenciones o protocolos. El embajador Filmus habló de una muy importante, que es la de protección de los recursos marinos vivos, y también está el Protocolo de Madrid, que es ese paraguas jurídico protector del medio ambiente antártico. Entonces, en síntesis de esta pregunta, el Tratado Antártico por sí mismo no tiene muchas regulaciones en materia ambiental, salvo que no se pueden depositar desechos nucleares, y dentro de las funciones de la convención de la reunión consultiva
se habla de una de las funciones de la reunión consultiva es el tema ambiental. Pero salvo eso, no hay mayores disposiciones. Se han ido complementando a través de lo que se conoce como el sistema del Tratado Antártico. Esa sería la respuesta. Muchas gracias. Bueno, tengo aquí una pregunta para Ángela, otra pregunta para el embajador. Bueno, voy a empezar de pronto con la Antes, Beatriz, antes quería complementar un poco lo que acaba de decir el doctor Villamizar sobre la cacería de animales. Sí, muchas de estas áreas marinas o de estas áreas protegidas en la Antártica evitan que tú puedas ir a cazar focas o pingüinos, es decir, allá supuestamente, es decir, está completamente prohibido molestar, perseguir, agarrar un pingüino, una ballena, una foca, y para estudiarlas entonces se requieren permisos especiales para ingresar a esos lugares, ¿cierto? Pero sí, la pregunta es que no puedes cazar nada. Yo no sé, como los osos polares están en el polo norte, en el continente de arriba, y yo pues, y el Tratado Antártico de por sí no cubre esa área, pero estoy segura que hay otras normas para proteger a los osos que pues cada vez nos quedan menos. Entonces, bueno, perdona Beatriz, sigue. No, perfecto, listo. Bueno, entonces es que tengo aquí muchas preguntas. Hay una de Juan Sebastián Sánchez para el embajador. Dice, en temas de soberanía, si un estado quisiera entrar a la Antártida, ¿no debería pedir permiso a Argentina o a Chile? No. Para entrar a la Antártida no hace falta pedir permiso. Sí hay un conjunto de mecanismos que preservan cómo se entra a la Antártida y cómo no se perjudica con la entrada a la Antártida el ambiente antártico. Yo quería reforzar una idea que planteaba Ángela recién, que planteó Fernando, que está claro, por un lado, que hay un conjunto de aspectos que están prohibidos respecto a la fauna y la preservación del hábitat. Pero yo hablaba del área marina protegida y de la pesca del krill. Los estudios que nosotros estamos haciendo junto con Chile de las especies antárticas nos muestran que, por ejemplo, se está reduciendo la estatura de los pingüinos y la envergadura de las focas a lo largo de los años, y esto es por la depredación del krill en la zona antártica, que es el alimento principal. Les cuesta más conseguir ese alimento por la depredación que hacen los barcos que van a pescar allí, les cuesta más a la fauna autóctona conseguir los alimentos, y por otro lado se alimentan menos, con lo cual empieza a cambiar entonces las características de la fauna. Por eso es tan importante, insisto, no hay que pedir permiso. Hay que decir, este año no, porque tuvimos la pandemia, pero el año anterior hubo en la Antártida 70.000 turistas. 70.000. Esto implica, y aparte sabíamos que este año, insisto, va a estar bastante paralizado por el tema de la pandemia, pero sabemos que tiene una proyección el turismo antártico enorme, y si no preservamos de los turistas la Antártida, corremos riesgo de que el impacto ambiental, ustedes saben el tema de los microplásticos, por ejemplo, que ya está llegando a la Antártida y está perjudicando fuertemente la flora y la fauna de la Antártida, y esto me parece que es uno de los aspectos a tomar en cuenta. Hay que decirlo, las medidas tempranas que se tomaron en enero del 2020 en la Antártida, en enero del 2020 nosotros tomamos el primer protocolo respecto del COVID en la Antártida, preservaron. La Antártida es el único continente sin COVID en este momento, y hay que preservar en la campaña antártica de este año, de este verano, hay que hacer todos los esfuerzos para preservar y que el COVID de ninguna manera llegue. La cuestión de la Antártida tiene que ser la preservación de un ambiente que es fundamental y decisivo para el futuro de la humanidad, y en ese sentido tenemos que trabajar todos juntos. Perfecto, muchas gracias, sí. Bueno, voy a formularle aquí una pregunta a Ángela.
que me envían acá. Dice, mirando los datos de Ángela Posadas Swafford en internet, vemos que ha escrito mucho sobre el tema de la Antártida. ¿Cómo es la construcción de un libro que tiene varios públicos, que son agradables en una situación tan técnica y de una forma tan árida como la de la Antártida? Según interpreto, ¿cómo haces para llevar en un lenguaje tan agradable algo tan técnico y tan árido de alguna forma? Y la ironía es que si hay algo que no es árido es el continente antártico, que es absolutamente maravilloso y precioso. Bueno, yo lo que hago es que recurro a las herramientas de la literatura, del storytelling, de usar buenas fotos y también de acercarme a la gente un poco a través de los sentidos y a través de las emociones, pero también sin dejar de lado el rigor de la ciencia y la historia, la importancia de la importancia de la historia en materia de cooperación internacional. Entonces es un poco contar en ese libro como cuento pequeños pedacitos de mis experiencias, pero también reúno historia sin ser una cosa muy extensa en cada tema. Este libro pretendía ser una abrebocas, una presentación del continente y también mostrar los albores un poquito de este programa antártico colombiano y luego pues los otros estudios en otras regiones del continente. Entonces sí, yo uso varios trucos que usamos pues los escritores y ese pues es solo una de las formas, ¿no? Luego está la forma audiovisual. En este momento estoy trabajando también en un libro que tiene que ver sobre ballenas y la Antártida también, pero de forma un poco parecido a Hielo, pero más online. Entonces uno trata de unir todas estas herramientas. Sé que ha habido unos documentales maravillosos, como mencionaba el embajador Filmus de la Antártida, y es eso, es usar las imágenes, pero sin quitar el rigor de la ciencia, explicar, hacer que la gente quiera entender un poquito más, viajar un poquito más allá y aprender un poquito más de profundidad. Entonces, es un poco, yo le mezclo un poquito de todo, de poesía, de storytelling, de fotos, sobre todo para el público en Colombia que está tan lejos de la Antártica que no alcanza a entender qué se nos perdió allá abajo a los colombianos. Trato de explicarles que la Antártica está unida a los trópicos con un montón de hilos invisibles muy importantes. Las corrientes marinas, las corrientes de aire, la influencia de la Antártica en los trópicos es muy grande, indirecta y directamente, que en formas que estamos aprendiendo a entender. Entonces yo creo que ahí es un lugar donde, un espacio donde Colombia puede hacer un poquito de mella, puede aportar una gota más de conocimiento aquí. Entonces contarle eso a la gente también de forma que entiendan por qué alguien en la costa chocoana estaría interesado en estudiar el estrecho de Gerlache, es porque el oleaje que se genera en Gerlache impacta de cierta manera, bastante directa de hecho, las costas chocoanas. Entonces estudiar ese oleaje es importante. Entonces cuento todas esas cosas, un poco de todo, ¿cierto? Sin dejar de lado, como digo yo, cómo comenzamos a estudiar la Antártica y por qué las naciones tienen el reto de ponerse de acuerdo a través de la ciencia, porque pues no hay manera pues de no proteger este lugar. Gracias. Yo aprovecho esta respuesta un poco para preguntar algo también, y es qué tanto se ha incrementado, qué tanto ha avanzado el periodismo científico, la diplomacia científica, digamos, en el mundo y concretamente en nuestra región. ¿Qué tanto está esto como fortaleciéndose, que creo que es muy importante para esa comunicación de las necesidades? Claro, el periodismo científico es importantísimo porque nosotros somos un híbrido entre el investigador y el periodista y le podemos transmitir esto a la gente de forma clara. Nosotros tenemos que poder transmitir ideas complejas de forma sencilla, agradable y relevante a la gente. Con el coronavirus hemos visto la necesidad del periodismo científico se ha incrementado en 1000 por 1000. Ahora sí que hemos visto periodistas que no entienden, no tienen por qué entender la ciencia porque pues cubren otros temas, por necesidad han tenido que empezar a cubrir la ciencia de la virología, que es sumamente compleja, e invariablemente no tienen las herramientas para poder
transmitirle al público los temas bien transmitidos. Entonces, el periodismo científico debería estar, espero que con esta epidemia, pues como que los medios y el público entiendan esta necesidad de estar bien informados de parte de alguien que es experto en esta información. Para uno tener, poder informar de ciencia, uno tiene que saber no un poquito, hay que saber mucho de muchas ciencias. Entonces el reto para mí es que yo, por decir, yo no puedo hablar de la Antártica, del deshielo, sin saber física, química, geología, meteorología, glaciología, todo eso tengo que saber un poquito. Entonces tengo que explicar cómo un microplástico termina metido entre un glaciar. Eso ahí hay un montón de... Es decir, tengo que explicar la biología de una ballena, tengo que saber explicar por qué el krill, como mencionaba el embajador Filmus, muere no solamente cuando está sobrepescado, sino muere porque también a su vez el calentamiento está haciendo que la comida del krill, que son las algas diatomeas, se vaya cada vez más al sur, se desaparezca. Hay una cadena enorme y tengo que poderlo mezclar y explicar de forma racional, agradable, sobre todo, es decir, todos al mismo tiempo, ¿cierto? Tanto claro como agradable, como esto no puedo dejar uno de esas trenzas de cintas de colores al lado, es como mezclar, hacer una trenza con cintas de colores, todas son importantes. Incluso para niños, ¿no? Has escrito. Para niños, para mí los niños son claves. De hecho, me acuerdo durante la primera expedición colombiana a la Antártica, yo sí le propuse al almirante, le dije, señor almirante, ¿por qué no llevamos un embajador colombiano chiquito a la Antártica, que sea el embajador y los cogemos en todo el territorio nacional hacia dedo? Y bueno, era la primera expedición, no se podía hacer todo, pero eso yo todavía creo que sigue siendo una cosa que se podría hacer, porque esos niños pequeños de 13, 12, es esa la edad dorada, ¿no? 11, 12, 13, son realmente los embajadores del futuro, en todo sentido, en sentido político, social, ambiental, científico. Entonces, si a uno lo involucran desde pequeño, uno desde pequeño nace adquiere la responsabilidad y el interés de aprender y de hacer algo, eso sí, pero hay que exponerlos al lugar y a la información, pero hay que saber hacerlo pues de forma atractiva también a los chicos. Por eso también escribo libros de novelas, aventuras de ciencia para ellos, y uno de ellos es sobre la Antártida, claro. Genial. Bueno, acá hay una pregunta para el embajador. No sé si esta ya de alguna forma había quedado cubierta, pero siento que quisieran como enfatizar en este punto. Dice, ¿cuál es el impacto de las Malvinas en la posición estratégica de la Antártida? Bueno, insisto en que no es para la Argentina de ninguna manera, no tiene ninguna vinculación, reclamo argentino respecto a la Antártida con la posesión de las Islas Malvinas, pero sí, como lo señaló Fernando muy bien anteriormente, para la mirada de los británicos, durante mucho tiempo plantearon que la posesión de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur generaba derechos sobre la Antártida. Para nosotros de ninguna manera esto es así, y creemos que, bueno, es parte del intento de presencia del Reino Unido, que está a tantos kilómetros de distancia de Malvinas y de la Antártida, de pretender una parte de la Antártida y de pretender, por supuesto, las islas y los espacios marítimos circundantes. Pero desde el punto de vista del derecho internacional y en particular desde el punto de vista de la posición argentina, no está vinculado un tema con el otro. Son reclamos de naturaleza totalmente distinta. Y en el caso particular de Malvinas, insisto, hay una vieja frase de un expresidente argentino, Perón, planteando que él decía textualmente que la Antártida, en esa parte era argentina y chilena y de nadie más, y que nadie tenía derecho. Y él, una frase muy cómica que dijo que, bueno, Reino Unido tenía la pretensión de la proyección de las Islas Malvinas sobre la Antártida, y él decía, eso me hace acordar a un vecino mío que un día me robó el perro y a la semana siguiente me vino a hacer un juicio porque también quería la cadena. En este sentido no hay, insisto, hay una pretensión británica que no tiene ninguna razón de ser, ni sobre la Antártida ni sobre las Malvinas, pero que ellos la sustentan en la proyección geográfica
de las islas que se apropiaron en el Atlántico, ilegítimamente en el Atlántico Sur. Okay. Bueno, acá me hacen una pregunta para el doctor Villamizar. Dice, doctor Villamizar, usted comentó que había ido a la Antártida. ¿Cómo ha sido su experiencia de vida vivencial con relación a este territorio? No tanto desde la parte académica, sino... Sí, bueno, fue muy, muy interesante. En primer lugar, me hicieron bajar de peso. Ah, sí. Porque las condiciones... Como de la NASA, excedido. ¿verdad? Claro, estaba un poco excedido. Me hicieron... porque esto fue previamente. Uno viaja siempre, o los civiles, viajábamos en estación de verano, que es entre octubre y marzo, no más de allí. Entonces, yo postulé a un concurso, este concurso se aprobó y en marzo, finales de marzo del 2011, me dijeron, se aprobó el concurso, muy bien, puede ir, pero le recomendamos esto. Entonces ahí me tuve que empezar a hacer mucho ejercicio. Me recomendaban que tenía que correr más de 10 kilómetros en menos de una hora. Oh. Bueno, y yo estaba muy sedentario, así que les agradecí mucho. A partir de ahí empecé a hacer ejercicio. Y es impactante ver llegar a este continente, ver todo blanco, 24 horas de luz. En la base es como estar en un submarino, todo muy pequeño. Hay que tener mucha convicción de estar allí porque se puede uno deprimir fácilmente. El viento es algo constante y a mucha gente la desespera. A mí afortunadamente eso no me afectó, pero el viento desespera a muchos. Afortunadamente estuve con personal de la Armada y de la Fuerza Aérea que fueron muy agradables y muy acogedores, de manera que el factor humano es muy relevante. El factor humano es tan relevante porque hay veces que ciertas personas, por el encierro, porque hay mucha luz o porque no hay luz, empiezan a perder la memoria. Entonces, no sé si sea un lenguaje universal para todos, pero se habla de los T's. T1 es cuando uno tiene una pérdida de memoria leve. No se acuerda dónde dejó alguna cosa. T2 ya es más grave y T3 es cuando no se acuerda si se lavó los dientes o no. Esto ¿Pero es algo de cuánto tiempo estamos hablando? O sea, ¿esto puede pasar en qué periodo? Es que depende de la persona. Yo iba con un equipo de personas muy jóvenes y que todos estamos muy bien de salud, y uno de los que una persona se afectó mucho era un jugador de rugby, un personaje como más de 1,90, muy musculoso, muy atlético, y las circunstancias lo desesperaron. Hay que tener una vocación interna de saber que no es tan fácil acudir, ¿sí? Y que, bueno, eso en cuanto a lo humano, también acostumbrarse a poner tanta ropa, todo eso a veces son factores que uno no considera cuando viaja, ¿no? Pero cuando se está allá es maravilloso ver todo ese blanco, todos esos valores intrínsecos de la Antártida, cómo anochece, cuando anochece, a mí no me tocó eso, pero los colores, es una realidad completamente diferente, ¿no? Sí, Cuando me pasaba, yo estaba en la península, que el clima tan desfavorable, pero un día que hubo como 1 grado, sentía calor. Yo, estoy perdiendo las nociones, ¿no? Y me contaban otros que habían estado en zonas más pegadas, que a veces a menos 20 grados, ¿no? Ya se acostumbraban y no sentían tanto el frío, ¿no? Y una experiencia que me pasó porque mi mamá vive en Bogotá, yo la fui a visitar después de esto, ¿no? Con mi familia, nos fuimos a Cartagena a tomar un poco de sol, y mi mamá pues muy contenta de que yo haya podido haber ido a la Antártida. Estaba muy pues relatando lo que una madre, ¿no? El triunfo, el éxito de su hijo, y se lo contó a un vecino que es costeño. Y cuando me presentó, mi mamá me presentaba como si hubiera sido un astronauta que llegara de la estación internacional, una cosa así, por su orgullo de madre. Y este señor muy elocuente, pero la Antártida, si allá hay puro hielo nomás.
Entonces es importante que se hagan todos estos seminarios para concientizar de que no es solo hielo, de que hay unas riquezas tanto marinas como minerales, como del ambiente, que de hecho eso es tan relevante que por eso hemos visto este impulso al turismo antártico tan desmedido. Y cómo este impulso al turismo antártico está causando muchos problemas en la Antártida, desde cosas que uno diría, eso es humano, hasta cosas que ya son más profundas. Cosas como que hay muchos sitios históricos y hay personas que van y rayan. Entonces, yo estuve aquí y resulta que es un sitio histórico de más de 150 años. Hubo en el 2016, se quemó una maniobra que hizo un turista y quemó una estación ballenera chilena, que eso es irrecuperable, como también la presión humana sobre los animales. Por ejemplo, unos estudios recientes marcaban cómo los pingüinos estaban teniendo más un estrés y ese estrés estaba evitándoles sus posibilidades de reproducción. Porque cada vez que llega un turista quiere tomarle una foto y claro, el pingüino no es hincha de Instagram ni nada por el estilo, entonces le genera un estrés y ese estrés está afectando su reproducción. También los temas de los plásticos, que para la Antártida es más terrible porque, y con esto termino mi intervención, que me hablan de la Antártida y yo me excedo mucho, así que les pido excusas. Resulta que en Bogotá, si uno pisa un prado, ese prado se recupera a los 2-3 días. Pero en la Antártida, pisar un musgo antártico significa que no sabemos si ese musgo se va a recuperar. Porque en la Antártida hay 24 horas de sol durante 6 meses y 24 horas de noche. Entonces la recuperación de los recursos naturales es mucho más larga y eso hace que los equilibrios sean más largos. Cuando el embajador Filmus habla de estos recolectores chinos, perdón, no hablo de países, pero estos, en la Antártida, tenemos una Antártida jurídica que es a los 60 grados, al sur de los 60 grados de latitud sur, pero la geografía y la naturaleza va mucho más allá y no reconoce esos límites humanos. La Antártida tiene muchos sistemas y subsistemas y por eso algo que pasa en la Antártida, como decía Ángela, puede afectar tranquilamente el Chocó colombiano o el Caribe, o puede haber más ciclones o menos ciclones, porque todo está muy interconectado. Entonces, la defensa de la Antártida se vuelve un imperativo, porque además no sabemos hasta dónde una afectación de la Antártida nos puede afectar. Cada vez que se derrite el hielo, no es solamente que se eleve o no los mares. A veces yo veo, por eso es muy importante que haya periodistas científicos especializados, veo con desdén, no es que suben los mares, pero sacamos esa agua. Pero resulta que hay muchas especies que ese aumento de los mares supone que tienen que migrar. Y la presión migratoria de una especie en otro lugar genera efectos que no pueden ser deseados, pero también pueden ser indeseados y que pueden generar mucho mal a poblaciones enteras de recursos marinos vivos o de flora y fauna antártica. Entonces, todos estos temas son supremamente delicados y en la Antártida el equilibrio antártico es primordial mantenerlo. Cualquier daño puede afectar. Les pongo un último ejemplo. Los flash, cuando se toman flash, hay pájaros que son tan sensibles, porque como tienen que volar o trasladarse con muy poca luz, sus ojos son tan sensibles que el flash de una cámara los puede enceguecer y pueden perder su rumbo y eso puede generar muchas afectaciones. Entonces, lo bonito de haber ido a la Antártida es, y yo creo que Ángela también lo comparte, es que uno ve otra dimensión. Ve que la huella humana puede ser muy beneficiosa, pero también puede ser muy dañina. Y genera un amor por la Antártida, que es el que me impide hablar corto, y por eso les vuelvo a repetir mis excusas, porque cuando se habla de la Antártida me desbordo, y yo creo que es por estas vivencias que he tenido. Muchas gracias. Pues,
aprendido mucho de esto. Yo quisiera, para terminar, hacerle la misma pregunta al embajador Filmus, un poco cómo ha sido su experiencia de vida con este territorio. O sea, obviamente desde su parte profesional y diplomática y científica también, estratégica, pero como desde ese punto de vista más vivencial, ¿cómo ha sido su relación con la Antártida? Bueno, la mía en realidad no tiene que ver con la tarea diplomática, que no es mi función histórica, sino tiene que ver, yo he sido ministro de Educación de la Argentina, mi especialidad tiene que ver con la sociología de la educación y he sido ministro entre el año 2003 y el año 2007. Y el año 2004 fue el año de la Antártida Argentina. Entonces hicimos una experiencia inédita, que subimos chicos que venían desde el norte de la Argentina, de La Quiaca, lugar a 3.000 metros de altura. De cada uno de los puntos del país viajamos a la Antártida para iniciar las clases, porque Argentina es el único país en el mundo que tiene una escuela en la Antártida. Argentina tiene una población permanente en la Antártida, en la base Esperanza, y aunque ustedes no lo crean, todos los años procuramos que vayan matrimonios con chicos, fundamentalmente de las Fuerzas Armadas, pero también va una pareja de docentes con chicos. Entonces hay clases, por ejemplo, este año tuvo que suspender las clases en todo el territorio nacional por el COVID. El único lugar de la Argentina donde no se suspendieron las clases fue justamente la escuela de la base Esperanza. Claro. Entonces nosotros produjimos en aquel momento un encuentro, llevando chicos de todo el país, artistas que cantaron allí en la Antártida, y provocamos un encuentro entre los chicos que estaban estudiando en la Antártida con los chicos de todo el país que estudiaba cada uno en sus provincias, de culturas y de historias muy diferentes. Muchos chicos nunca habían subido un avión, así que imagínense lo que fue la emoción de estar allí en la Antártida, donde también hay que decirlo, la base Marambio, que es la base donde baja el avión argentino, es una base que está abierta muy pocas veces, porque depende mucho de las condiciones climáticas. Es una base es un aeropuerto con no mucha tecnología, con condiciones precarias, y si se nubla no puede bajar el avión. Tuvimos la suerte de poder bajar con los chicos con una temperatura de varios grados bajo cero de todo el país y hacer ese encuentro que fue fabuloso, emocionante, y por supuesto a uno lo marca. Nosotros somos de la idea de que nadie puede amar aquello que no conoce. ¿No? Ángela o Fernando deben haber adquirido también buena parte de esa pasión por la Antártida por haberlo conocido. Y para conocerlo, bueno, uno puede acudir hoy en día a los videos, puede acudir a múltiples herramientas virtuales y puede acudir a los libros, por supuesto, de cada uno de nosotros, pero me parece que la vivencia personal de haber estado ahí, de haber pisado ese territorio, de haber visto allí las especies que existen, y en el caso particular mío, como educador, de haber estado con los chicos y poder hablar y discutir con ellos sobre esa realidad. Por ejemplo, hicimos simultáneas de ajedrez desde la Antártida con distintos chicos de todo el país. Bueno, fue una experiencia enorme. Hicimos, bueno, actividades artísticas entre los chicos del continente y chicos de la Antártida. Realmente fue emocionante, y eso marca para siempre la vida. Después la vida me dio la oportunidad de dedicarme al tema de las relaciones exteriores y puntualmente el tema antártico y el tema de Malvinas. Pero ya, bueno, por ejemplo, las leyes de educación nuestros ya incluyen la necesidad de trabajar en todos los niveles educativos la Antártida, porque si no lo incorporamos, los chicos son los principales defensores del ambiente. Y tienen que entender entonces que no solo se trata del ambiente urbano, no solo del ambiente rural, sino también del ambiente antártico, y hay que generar ese clima, porque por lo que se decía acá, los tratados tienen momentos de rediscusión de aspectos ambientales en el futuro. Entonces, si no hay una conciencia respecto de lo ambiental, va a primar la conciencia de la explotación económica, y va a primar la conciencia de generar la mayor cantidad de rédito posible económico respecto de la explotación antártica. Los que amamos y creemos que estamos transitoriamente en este mundo y que lo tenemos prestado y si lo tenemos que cuidar, simplemente somos guardianes de esta tierra para las próximas generaciones,
tenemos que hacer un esfuerzo enorme por conocer, querer y defender la Antártida. Bueno, muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Para todos los participantes, entonces los esperamos el próximo 24 de noviembre a las 9 de la mañana, y para nuestros invitados especiales, muchísimas gracias por todo lo que aprendimos, por lo que disfrutamos de este espacio. Les deseo mucha suerte, un feliz día. Muchísimas Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Es maravilloso. Encantadísima. Adiós. Muchas gracias, buenísimo.